Ya están con nosotros Juan Carlos Tejeda y Johannes Pérez, listos para comenzar con esta charla, con esta conferencia. Me permito hablar un poco de ellos, sobre su trayectoria. Johannes es licenciado en Acuicultura, egresado del Centro de Estudios de Mar y Acuicultura en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Culminó una maestría en Ciencias Marinas y Costeras en la misma institución. Cuenta con una experiencia de más de 5 años en el manejo y asesoría técnica de cultivos hiperintensivos y alimentación automática, así como en tecnología simbiótica. Actualmente se desempeña como especialista técnico senior en la empresa Cargill. Juan Carlos es maestro en Ciencias Marinas y Costeras. Durante su trayectoria profesional ha adquirido amplia experiencia en manejo de tecnología aplicada para acuicultura, así como especialidad en etapa temprana y precriaderos de camarón. Ha gestionado el diseño y manejo de sistemas de producción de camarón en alta densidad, maternidades, precrías y engorde. Ha dado consultoría, diseño de programas y protocolos de calidad de agua, así como el diseño de programas de alimentación en etapas iniciales, como son las precrías, entre otros. Johannes Pérez y Juan Carlos Tejeda, de la empresa Cargill, bienvenidos. Y adelante, ustedes tienen el micrófono, el uso de la voz. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que vamos a ir muy contento de mi parte, ¿no? Estar aquí, tenía un tiempo de no venir. La verdad que es un momento bastante especial ver demasiadas caras conocidas. Hice un tiempo, alrededor de casi 3 años, aquí en México, ¿no? Y bueno, bastante agradable compartir. Y ahora, en realidad, traer un poco de la historia que se sigue generando, ¿no? En este caso en Ecuador. Queremos básicamente avanzar en diciendo que traemos un conjunto de herramientas que son aplicables, ¿no? No venimos a hablar exactamente de que nuevos resultados, volúmenes de producción. Queremos traerles herramientas, ¿no? Para que ustedes puedan llevar a casa, pensar, analizar y bueno, ese es el tema que podamos ir adelante, ¿no? Y a la par de lo que hace una industria bastante exitosa como la de Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte eso, señor. Bueno, primero que todo, agradecer al comité organizador por el espacio, agradecerle a todos ustedes por su presencia. Es un gusto y un honor poder estar con ustedes por segunda ocasión. Y para empezar con la ponencia, primero vamos a hacer una breve reflexión, la cual dice: no tienes que ser grande para empezar, pero debes empezar para ser grande. Si bien México en los últimos años ha tenido un incremento en productividad, aún tenemos una variedad amplia de tecnología y de estrategias de producción que pueden hacer que México logre producir mucho más y ser mucho más eficiente. Por eso quisimos iniciar con esta reflexión. Como primer paso de la presentación, vamos a ver un breve historial de cómo ha sido la producción en Sonora y Sinaloa. En el caso de la gráfica del lado izquierdo, tenemos a la producción de Sinaloa desde el año 2022 hasta el 2024. Lo que vemos en este caso es que la gráfica azul oscuro marca cómo se ha tenido una breve disminución en el área de producción, pero a pesar de eso, si lo vemos en la celeste, ha tenido una interesante producción de toneladas, y en el punto verde que está arriba marca la productividad por hectárea que ha tenido por ciclo de cultivo. En este caso se ve que Sinaloa en el último año tuvo 1.139 promedio. Esto quiere decir por cada ciclo, no importa si es ciclo corto o ciclo largo, se hizo un promedio. Incluye las granjas que tienen salinidad alta, bajas densidades, por eso el promedio se ve un poquito bajo, pero lo que hay que recalcar en este caso es que si vemos el número de abajo, en este año el ciclo corto ha llegado a tener 3.600 kilogramos por hectárea. Eso es un 316% más de productividad sobre la media del año 2024. Si lo vemos en Sonora, Sonora ha tenido un aumento en hectareaje y también un aumento en producción. Pero en productividad por hectárea también se ha visto un aumento, aunque no tan exponencial en ambos casos, se ha visto un aumento que es lo importante, 2.815, de igual manera incluye ciclos largos, ciclos cortos, un promedio, no es acumulado anual por hectárea, pero si vemos el ciclo largo de este año, los que han estado en la punta de producción han tenido 6 toneladas por hectárea, que es un 213% más sobre la media del
2024, perdón. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Ha habido, los que están produciendo más tienen una brecha muy amplia de producción conforme a la media. Pero ¿qué es lo que ha hecho que esta producción sea tan alta en diferencia de la media? Se han dado varios procesos o varios pasos en toma de decisiones sobre, primero, la implementación de alimentación automática. Empezamos con el timer. Se han modificado los estanques. Nos hemos dado cuenta que mayor profundidad es mayor productividad también. Recambio, en el caso de la introducción de bombas eléctricas que son mucho más productivas, número 1, y número 2, el costo de la energía para hacer este recambio también es menor. Eso nos impacta positivamente en el costo de producción. Ciclos al año, se está adoptando la estrategia de madres, hijas, precrías, que nos hace tener más ciclos al año, o si no tenemos más ciclos al año, nos está haciendo tener mayor talla y por ende mayor biomasa, menor factor de conversión, que también se ve directamente impactado en el costo de producción. Alimentación sónica, que es lo que ha estado entrando últimamente bastante fuerte y que está dando un diferencial de producción muy interesante. Y proyectos de aireación, que es lo siguiente que viene. Si bien todas estas tomas de decisiones, no es que todas las granjas lo hayan hecho de esta manera, ¿no? Cada quien ha ido avanzando con lo que tiene a la mano, con lo que ha podido hacer primero, pero en conjunto toda esta toma de decisiones es lo que ha hecho y lo que hay que hacer para seguir siendo más productivo. Si nos vamos a un ciclo productivo 2024 contra 2025, la misma granja, las mismas condiciones para poder tener el comparativo de qué es lo que ha pasado para que la productividad sea mayor, tenemos que en el 2024, por ejemplo, tuvimos en este caso 118 días de cultivo y en el caso del 2025 96 días de cultivo, 22 días menos. ¿Qué es lo interesante de este caso? Que llegamos, si bien en el 2024 tuvimos 21 en gramos de cosecha contra 16, un 30% menos por días de cultivo, obviamente. En cuestión de biomasa cosechada, tuvimos 2.200 contra 2.600 kilos. Con menos días de cultivo tuvimos un 16% más de productividad. ¿Por qué? Porque de 55 de sobrevivencia pasamos a 72, un 17% más. Sobrevivencia y generación de biomasa es justamente lo que hace que tengamos menor costo de producción y que seamos más rentables, número 1. Y número 2, pasamos de un factor de conversión de 1,75 a 1,31, un 33% menos. ¿Pero por qué se da eso? Si vemos las tablas al lado izquierdo, tenemos las temperaturas del 2024 y 2025. Y la diferencia entre estas temperaturas realmente no fue muy fuerte, si bien el ciclo 2024 fue un poquito más frío al inicio, y eso nos da una oportunidad interesante en el 2025, identificamos 3 áreas de oportunidad o 3 puntos específicos donde se dan ciertas condiciones o ciertas tomas de decisiones dentro del manejo que nos ayudan a tener estos resultados del 2025, ¿no? ¿Qué pasa al inicio? Alimentación y sobrevivencia van ligados. ¿Por qué? Nosotros empezamos con temperaturas frías y creemos que porque iniciamos con temperaturas frías la tasa metabólica, la respuesta del organismo es menor y tendemos a limitar un poquito el aporte de alimento, también porque el costo del iniciador es mucho mayor. Pero ¿cuál es la estrategia que hace que este punto sea sumamente importante? Si nosotros alimentamos el 100% de la población que sembramos, ajustando la tasa de crecimiento que pueda tener bajo esta condición de temperatura, la respuesta ha sido mayor sobrevivencia. Ese es el primer punto de un ciclo de cultivo exitoso que se debe tomar en cuenta, ¿no? El punto número 2 es cuando llegamos a la transición entre la etapa fría y la etapa caliente. ¿Por qué? Porque justamente con el aumento de temperatura tenemos 2 condiciones que se dan. La primera, tenemos una demanda exponencial de alimentos. Si veníamos paulatinamente con el triángulo viendo que el camarón no tenía un consumo todavía mayor entre una semana y otra, a la hora que la temperatura aumenta, ese consumo se dispara. Eso es bueno porque tenemos un mayor potencial de crecimiento. El riesgo es que obviamente con ese aumento de alimento también tenemos un mayor aporte de materia y eso también puede aumentar el crecimiento bacteriano, que también la temperatura lo apoya. Entonces, en este sentido, se vuelve un riesgo que tenemos que aprender a manejar y a controlar, porque en esta etapa también viene. Primera etapa tenemos una oportunidad en sobrevivencia. En la segunda etapa también tenemos una oportunidad en sobrevivencia, pero en este caso ya tenemos una mayor inversión. Por eso se vuelve tan importante esta parte, porque ya tenemos dinero invertido que no podemos perder. Y en la etapa final, cuando llegamos ya a las semanas cercanas a la cosecha final, lo importante es qué biomasas estamos teniendo. ¿Y por qué esa parte es tan importante? Porque a veces decimos, bueno, ya falta poco para cosechar, vamos a forzar el sistema. Empezamos a subestimar los valores que tenemos de oxígeno
Y con un valor bajo de oxígeno, sí es cierto que el camarón en algún punto no se muere. El simple hecho de que ya tengamos el estrés de este organismo por bajas de oxígeno lo hace susceptible a que se nos muera por enfermedades, porque definitivamente también ya con las semanas acumuladas de cultivo tenemos mayor cantidad de materia en el sistema, vamos a tener una mayor cantidad y conteo de bacterias. Un pequeño estrés hace que nuestro camarón se enferme mucho más fácil, o sea, más susceptible a que se enferme. Si no es que se nos abolla y tal vez en la primera no se ve una mortalidad ampliamente visible, pero una segunda vez es fatal. Por eso, en este caso, tenemos estos 3 datos de manera, digamos, muy general, pero hay muchas más cosas que se tienen que ir midiendo. Esto lo conocemos, pero hay muchas más cosas que se tienen que ir midiendo. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora. Es correcto, dirían por aquí. A ver, entonces, como les había abordado, ¿no? Queremos traer un set de algunas herramientas aplicables, ¿no? No vamos a hablar, o sea, cosas que estén muy lejos, cosas que están ahorita haciéndose, trabajándose. Y como saben, Ecuador no, tenemos unos retos diferentes, ¿no? Ecuador tenemos una batalla ya no con la genética, no con el crecimiento, no con la nutrición. Ahí lo tenemos contra el ambiente, ¿no? ¿Y cómo enlaza esto? ¿Cuál ha sido el contexto de esta feria, de lo más hablado, lo más sonado? Claro, aireación, alimentación automática, pero no es solo eso exactamente lo que hace que vayamos a mejorar. Hay un conjunto de cosas que vienen consigo, ¿no? Entonces, queremos iniciar un poco con las herramientas puntualmente, ¿no? Que actualmente se están trabajando y que al paso que vamos aquí en México, lo que queremos mejorar, pues podemos acortar el camino, ¿no? Empezamos, ¿no? La utilización de drones, ¿no? Yo sé que hay todo tipo de experiencias, drones, han escuchado para medir biomasa y todo, pero vamos a algo simple, ¿no? En realidad vamos a ver la forma en que ahora nos permite un equipo que puede costar $1,500, pero ya no, nos hace el trabajo de estar aquí y podemos ver precrías, podemos ver piscinas completas e empezar a identificar zonas que antes no miramos. O sea, ¿qué quiere decir? Podríamos esperar a que el dueño o rentar un helicóptero o una avioneta. Una de las grandes ventajas, un equipo de $1,500 te da la capacidad de poder detectar desde suelos, de saber visualmente dónde están suelos reducidos. Ustedes dirán, bueno, aquí en México no tenemos ese problema, pero vamos por ahí. Queremos hacer zonas de alimentación que esas cada vez se van a cargar más y lo van a empezar a ver, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos de cubrir área ahora con equipos tan sencillos es una de las tendencias de la industria que permite poder ser puntuales dónde aplicar algún tratamiento, dónde dirigir la aireación, esto lo vamos a ir viendo, y esto es lo interesante que podemos hacerlo, ya la tendencia a veces está ya no solo personal en campo, sino tienes que tener una persona de tecnología que te sepa manejar, pero te diga, mira, por acá, por acá, por acá, y vamos a ver otro ejemplo. Bueno, antes de, aquí están en este caso vean, pueden ver parte de lo que podemos identificar con la fotointerpretación. Es una acción dirigida, ¿no? Vemos prácticamente cómo identificar suelos reducidos y cómo poder evitar la alimentación en esas zonas. Si no, pues básicamente es para tratar también, pero si no tratamos de momento, al menos para evitar dónde alimentar. Y todo esto básicamente se suma a un conjunto de acciones que básicamente es la actualidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo las zonas de alimentación, esta es una precría, sufren daños cuando usamos alimentación automática, y tenemos que saber prácticamente que no es que en estos 22 días o 25 días no vayamos a causar una degradación. Manejemos mal la precría, la alimentación en precría, y los problemas se ven de inmediato, ¿no? Aquí podemos ver las capacidades que prácticamente hace unos pocos años no teníamos, ¿no? O teníamos que esperar el vuelo de una avioneta, ¿no? Ahora te paras y puedes manejar
y puedes saber a dónde enviar directamente. Eso te optimiza el tiempo, ¿no? Y pues son herramientas que básicamente están a la orden del día. ¿Qué se ocupa? Una persona que maneje, que pilotee el dron y que te sepa interpretar al mismo tiempo. Nada que un biólogo, sobre todo las nuevas generaciones, no puedan hacer, ¿no? Entonces, veamos, bueno, también tenemos lo que es la confirmación o la capacidad de ver si tenemos una correcta ubicación de aireación. Eso les digo, ahorita en lo que se habla, mucha aireación, implementación, es lo que he escuchado con muchos de los amigos y colegas productores de acá, que van por aireación, ok, pero vamos a un paso. Para poner aireación también hay que saber dónde ponerlo. Tenemos muchas zonas someras acá en México y les digo, no siempre es solo de accionar. Tenemos que saber, tenemos que tener ya esto del pantallazo, podríamos decir, de lo que nos permite hacer la tecnología. Y económico, ¿no? Práctico. Este es un caso muy particular en el caso de Ecuador también. Tenemos, y le digo, hablando de la función y la efectividad de las herramientas, es como les decía, dirigido los tratamientos. Este es un florecimiento de chatonela, ¿no? Algo, como les digo, tenemos problemas con el ambiente allá. Y bueno, ahora si la floración es el dron nos permite ubicarlo y que las personas dirigirlas a este punto, porque a veces los tratamientos no son algo agresivos también para el camarón por los químicos, porque con estas algas son poco rudas, ¿no? Entonces, podemos ver antes, no hay que esperar el vuelo, como les digo, de la avioneta. Podemos pararnos, esta tiene problemas, ¿dónde atacar el foco del bloom, ¿no? Aquí, esto es lo que nos permite, o sea, si se alcanza a ver, ustedes pueden ver cómo podemos identificar y lo que nos permite ahora ver las fotos aéreas, ¿no? Básicamente en la colocación de equipos, estamos muy cerca, estamos muy lejos, y créanme que va empezando a generar nuevas teorías y nuevos protocolos bajo esta visual, ¿no? Ahora, vamos a ver otra cosa, entender el medio, ¿no? Con mayor precisión. Esto es lo que es, aquí tenemos un colaborador del equipo técnico de Cargill y vean esto cómo nace este tipo de iniciativas. Ahorita vamos a ver la cantidad de equipos encima, miren los teléfonos ahí para llevar una batimetría, llevar una sonda de lectura prácticamente casi en tiempo real, ¿no? Que te va entregando datos, mediciones en cada momento y te permite empezar a generar lo que son mapas ya no solo de batimetrías, de profundidades, sino que podemos empezar a tener la visual de algunos parámetros, oxígeno, temperatura, pero en este caso también hemos identificado, hablando un poco de allá, ¿no? y cómo nos ha servido la herramienta, problemas de pH bajo la interpretación de estos mapeos, ¿no? Una de las interesantes también, en este caso, que lo que se sufre bastante en Ecuador, también por la concentración, la carga orgánica que tenemos, ¿no? El ORP, estos equipos ya nos permiten, y estas herramientas nos permiten empezar a identificar las zonas más cargadas dentro de la piscina, y esto, ¿a qué nos lleva? A acciones, y acciones inmediatas, ¿no? Esta es la ventaja de poder hacer este match, y si lo vemos, hacemos el match con tecnología, la foto la aérea y las sondas, empezamos a generar prácticamente un sinfín de datos y nuevos protocolos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De cómo podemos mapear cómo están los manejos también de los clientes, de los productores, y tener esta foto, ¿no? En un día podemos tener esta foto de un estanque y saber qué vamos a accionar, qué vamos a hacer, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, aquí está cómo detectar si tenemos la aireación en un punto correcto, ¿no? O sea, yo les digo, avanzando a esto, podemos acortar el camino, es el mensaje de la charla que queremos traer, a cosas que con la aireación en su implementación se van a topar. Entonces, ¿cómo saber dónde voy a colocar mis aireadores? Hay formas y hay ya metodologías que van a la par ahorita en un mercado como Ecuador, en una industria, que me dicen ustedes si no son replicables, ¿no?
En la parte previa abordamos prácticamente cómo podemos utilizar herramientas para ver cuestiones de calidad del agua, para poder establecer un manejo, pero no es lo único que hay que hacer cuando hablamos de eficiencia productiva, ¿no? Está ahí la tecnología, está la genética, el manejo lo acabamos de ver, la nutrición y también está el aporte de alimentos, la cantidad de alimentos que estamos aplicando. En este caso, la pregunta es, ¿el efecto de la alimentación forzada o actualización de body weight por mejoras de condiciones de producción? ¿A qué se refiere esto específicamente? Nosotros tenemos la gráfica superior, datos de ISPs de 1 hasta 1.4. En una misma granja, muchas réplicas, misma condición de número de alimentadores, misma genética, mismo manejo. ¿Y por qué tenemos esta diferencia de resultados? Por aporte de alimento específicamente. Si vemos la gráfica de abajo, tenemos que el resultado del menor ISP es el que tiene menor aporte de alimento, y el mayor ISP es el que tiene mayor aporte de alimento. No es únicamente aportar más alimento para crecer más, hay que tener ciertas condiciones, ciertas consideraciones para saber que estamos aportando el alimento en los momentos correctos. Si nosotros comparamos específicamente, aquí en esta segunda es de cantidad de alimento, el ISP1 contra el ISP 1.4, la diferencia de body weight, en este caso específico, esta no es una tabla de referencia, no la tomen como que voy a utilizar ese body weight porque ese me va a funcionar, no. Es una tabla de referencia en este caso específico, bajo las condiciones de esta granja específica, que lograron aportar este body weight diferenciado, que es mucho más agresivo que el del año pasado. Pero ¿qué es lo importante de este caso específicamente? Si nosotros ya estamos teniendo resultados diferenciados en cuestiones de crecimiento, llegamos a la cosecha y esperábamos cierto número de organismos, pero no nos dio, salió más abajo, pero el resultado sigue siendo muy bueno. Es donde empezamos a interpretar cómo la genética tiene ese potencial de crecimiento más el aporte de alimento. ¿Y por qué modificamos el body weight? ¿Qué necesidad hay de? Porque con esa modificación de body weight es nuestra referencia para saber qué biomasa tenemos. ¿De qué nos sirve tener la información de la biomasa? Precosechas principalmente. Si bien el oxígeno es un punto que nos dice aquí hay que precosechar, podemos anticipar una bajada de oxígeno por el tema de estrés y enfermedades y evitar perder población con cuestiones de biomasa, y tiene que ser mucho más acertado. Por eso la importancia de ir midiendo cómo el body weight se va modificando año con año con las mejoras de manejo que estamos haciendo, con las mejoras de tecnología, con las mejoras de nutrición. Y al final esto se vuelve parte importante del manejo para no cometer, o bueno, para reducir el margen de error, ¿no? Ok. Vamos a profundizar en esto, pero hay algo que en Ecuador igual hemos estado aprendiendo en los últimos años, ¿no? Y todos estamos en el mismo sentido, ¿no? Hay casas comerciales, casas de balanceado, y los clientes que entienden que se necesita una nutrición precisa, ¿no? Ahorita ya, si quieren uno ser rentable, la nutrición debe ser precisa. Esto, vamos a hacer un pequeño abordaje, ¿no? Si pensamos en aireación, pensamos en alimentación automática, pensamos en, ¿qué es esto? Cargar o ya empezar a exigirle más a una misma área, la nutrición tiene que acompañar también esa tecnología, esa tecnificación que estamos teniendo, ¿no? Parte de esto es que ahora ya no es aquel pensar de, bueno, es que tiene 40% de proteína. ¿Cuál? Tiene 40. No. Ahora, el rol de los ingredientes, el rol de pensar en reforzar el sistema inmune, mejorar la salud, sobre todo intestinal, reducir el estrés y todo lo que son un conjunto esto es algo, se vuelve holístico. Esto ya no es 40, 38% de proteína y va a crecer. No, ya no. Ahorita, tanto los aminoácidos, tanto los aditivos, los nutrientes, tienen que estar en una correcta sintonía para poder permitir los resultados que actualmente se están logrando, ¿no? Entonces, es como que es cambiar un poco el chip, ¿no? El mindset de pensar de que el alimento es algo en donde tengo que cuidarlo, sí, pero ahorrar exactamente, ¿no? Es necesario pensar en que uno barato me va a hacer acompañar con mi tecnificación. Eso es básicamente lo que la nutrición tiene que hacer, tiene que acompañar, y se está logrando, ¿no? En este caso, para acompañar esa explicación de la nutrición,
También hicimos una segmentación de datos, en este caso separando un alimento estándar con un alimento de alto desempeño. ¿Por qué hicimos esta separación y por qué lo tomamos en cuenta para esta presentación? Si estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de cómo producir más en el mismo periodo de tiempo, que en México sabemos que por las condiciones climáticas no podemos producir todo el año. Entonces, tenemos que hacer que cada día productivo cuente. Y para que cuente, tenemos que utilizar, entre otros temas, una nutrición de alto desempeño. Muchas veces hemos escuchado, llegamos a tal lugar y dicen, no, pues es que el estándar y el de alto desempeño dan los mismos resultados. Bueno, aquí hay una cuestión donde tenemos esta data amplia, muchas pruebas, muchos estanques. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En el primer caso, en el peso ponderado, estamos viendo que el de alto desempeño, que es el del lado izquierdo, está teniendo un mejor crecimiento que el estándar, más de 1 gramo de diferencia. El ISP, 1,73 contra 1,50. Cada día cuenta, y tener un ISP de 1,73, ¿cuánta biomasa nos puede generar? Estamos hablando de 5.400 contra 4.800, y con un pico máximo de 6.300 contra 5.400. Es una amplia diferencia entre ambos tipos de alimentos, ¿no? ¿Por qué se da? Justamente por el tema de ingredientes funcionales que van directamente a hacer que el organismo crezca y disminuir el riesgo también de residuos tóxicos. Entonces, menos estrés en el sistema, mayor crecimiento, mayor sobrevivencia, menor factor de conversión. ¿Y se traduce en qué? En que por cada día de cultivo con un alimento de alto desempeño tenemos la capacidad, en este caso específico, tuvimos la capacidad de producir 2.36 kilogramos por hectárea por día de cultivo. Y en rentabilidad, pensando que el alimento de alto desempeño es más caro, en este caso dio $8.2 por hectárea día más. ¿Qué quiere decir esto? Un 8.3% más de biomasa y un 13.9% más de utilidad por día de cultivo. Pero, ¿por qué se dan estos resultados y por qué en algunos lados no se dan? La cantidad de alimento que apliquemos, no importa si estamos aplicando un alimento balanceado de mayor calidad, no quiere decir que vamos a alimentar menos. La cantidad al final sí es importante. Y aquí tenemos un dato en el que, por ejemplo, tenemos la talla partiendo de 8 gramos hasta los 13 y 15 de cosecha, y el alimento semanal. Si bien vemos que el alimento semanal está disminuyendo semana a semana por tema de precosechas, vemos que el mayor aporte de alimento, que es la línea roja versus la línea celeste, está dando un mayor aporte de biomasa. ¿Qué resultado nos dio en estas 4 semanas de esta comparación de datos? Primero, que el incremento fue 1.16 del menor crecimiento contra 1.59 en 4 semanas, 33% más de crecimiento. Segundo, tuvimos 198 kilogramos de consumo más, en donde aportamos más alimento, pero creció un 33% más. Y tercero, que generamos 833 kilogramos de biomasa productiva, en donde aplicamos menos alimento, contra 1 tonelada 157 potenciales. ¿Qué quiere decir? 320 kilogramos más producidos en 4 semanas. ¿Y cómo se traduce eso económicamente? 320 kilos más de producción, llegando a 15 gramos, pongámosle un precio de 65 más gramos en este caso. 25,000 pesos más por biomasa que no se generó en el caso de abajo, ¿no? Factor semanal promedio, aplicamos más alimentos, sí, pero crecimos más. Entonces, donde aplicamos menos, el factor semanal promedio de estas 4 semanas específicas es un 88. Y donde aplicamos más alimento, porque creció más, fue 1,60. Entonces, ese costo de inversión de 1,60 contra 1,88 son 4,000 pesos más. Si lo sumamos todo, el costo de oportunidad, en este caso, fue en neto de 30.373 por hectárea. Nomás por el aporte de alimento, viendo los crecimientos que se tuvieron, ¿no? Si ahora vamos también al uso de tecnología que va directamente relacionado hacia la alimentación, aquí tenemos 2 casos específicos, donde tenemos en las gráficas en línea naranja el body weight teórico de nuestra tabla de alimentación actual contra el body weight real aplicado. El de arriba es el sónico, el de abajo es el timer. ¿Qué es lo que estamos viendo? A partir de que el sónico entra a alimentar, que es en la semana 8, 3 gramos, tenemos que el sónico, por la tecnología que este presenta, se alimentó un 91% de la población con un incremento de 1.37 gramos semana. Para hacer tecnología sónica nos preocuparía tener 1.37, pero veamos la película completa, no nos quedemos con la primera parte, ¿no? Abajo tuvimos un 84% de alimentación. Tengo que recalcar, ese 91% y ese 84% de población alimentada es en base a la población que se cosechó al final del ciclo, ¿eh? Entonces, tuvimos un 84% de alimentación y el incremento fue 1.65 gramos por semana. Fue mayor el del timer en comparación del sónico, en este caso. ¿Qué pasa con las siguientes semanas? Pasamos de
91% de la población alimentada real al 109% de la población alimentada real. Y el incremento de 1,37 a 1,73 gramos por semana. ¿Qué pasó en el timer? Pasamos de 84 a 124% de alimentación, pero el incremento de 1,65 se redujo a 1,43. ¿Por qué pasó esto? Seguramente, en la parte del sónico tenemos mayor población alimentada, la disparidad fue menor. Entonces el potencial de crecimiento en la segunda etapa fue mucho mayor. ¿Qué recalcamos en la parte del timer? El timer al final todavía tiene mucha toma de decisión que depende de nosotros. Tenemos 2 periodos que están marcados donde la alimentación entre una semana y la otra fue exactamente la misma. Ahí perdimos potencial de crecimiento. A pesar de que en el acumulado tenemos mayor población alimentada, en esa semana perdimos potenciales de crecimiento y fueron 2 veces. Si vemos los resultados finales, no son malos, para nada. El timer, 2.500 kilos con factor de 1,2, pero el sónico, 3 toneladas con factor de 1,2 también. Mayor biomasa, mayor talla, mismo factor de conversión. ¿Cómo se reduce eso? Rentabilidad. ¿Por qué es que sucede esto en análisis sónico contra timer? Si vemos la gráfica superior, lo que son las respuestas que nos da el sónico en tiempo real, nosotros en la curva de alimentación hacemos la curva con base en las experiencias previas que hemos tenido. En qué momento alimentamos, bajo qué condiciones alimentamos. Todavía sigue mucho la creencia que no es que esté mal, de que en las horas nocturnas, en las horas de la mañana tenemos la mayor actividad enzimática y que hay que aprovecharlas. Y sí, tenemos que aprovechar lo más que podamos. Pero entre aprovechar horas enzimáticas, pues, horas de alta actividad enzimática, y aprovechar horas donde tengo oxígeno disponible, esto está demostrando que el oxígeno disponible es más importante que la actividad enzimática. ¿Por qué? Si nosotros vemos la gráfica de arriba, lo que está marcado en rojo es el horario de 9 de la noche en adelante y vemos cómo se reduce significativamente el aporte de alimento. Y ese aporte de alimento no es generado por nuestro criterio, es generado por la tecnología. El de abajo es generado por nuestro criterio. Y quiere decir que en horas donde ya tenemos limitación de oxígeno, estamos alimentando un 21%, en este caso específico de esta curva, de la población, de la ración diaria. Si todavía hacemos que la hora de alimentación o la hora de alimentación sea la 1, 2, 3 de la mañana, ese porcentaje es todavía mayor. Estamos aumentando la dosis de alimento que no va a ser aprovechado completamente en horarios donde el estrés va a hacer que no sea digerible y que no vaya a crecer y que mi factor se vaya a subir. Entonces eso tiene mucha importancia y es algo que el sónico ha venido como que a quitarnos la venda de los ojos, no alimentar en tantas horas nocturnas, porque ni siquiera el camarón lo quiere, ahí lo está demostrando en la gráfica. Y ahora, si seguimos también con el aporte de tecnología, tenemos en este caso una comparación de timer contra sónico y aireación. Timer, podríamos decir, o muchas veces decimos, el año pasado decíamos el timer es el futuro, bueno, futuro presente. Realmente el presente es el sónico y la aireación. Vamos un poquito atrás, el timer ya se quedó atrás. ¿Por qué lo podemos decir de esta manera? Si vemos esta comparación de datos, tenemos menor densidad en el timer, 11 camarones contra 19. Tenemos un factor de 1,44 contra 1,39. O sea, tenemos mayor densidad, menor factor. Tenemos 3 toneladas 600 producidas en el sónico con aireación versus 2,200 en el timer. 18 gramos, 17 gramos, un día de diferencia de cultivo. Entonces, ¿qué nos da el aporte de la tecnología y que tenemos que empezar a aprovechar? Primero, que podemos tener mayor densidad, de hecho ese es el objetivo, tener mayor densidad o en su defecto, tal vez no mayor densidad, pero estoy precosechando a 5, 6, 7, 8, 9, 10 gramos. Quiero precosechar a 15, 16, 17. Bueno, no voy a buscar aumentar densidad, pero sí voy a empezar a buscar mayor talla de cosecha. Ahí la versatilidad o la toma de decisión se tiene que dar a cuál es mi proyecto, qué quiero buscar, biomasa y talla o únicamente biomasa. Entonces ahí se toma la decisión de la densidad, pero eso ya es criterio del objetivo de cada quien. Pero más densidad, más biomasa, menor factor. ¿Y cuál es el objetivo final? Tener todos estos datos sin comprometer el crecimiento. En este caso tuvimos 1 gramo menos. Bueno, está bien, es 1 gramo menos, es curva de aprendizaje. Vamos a llegar al punto en el que vamos a tener estos mismos resultados, pero con mucho mayor crecimiento, sin comprometerlo. Pero para unas primeras pruebas, el resultado está bastante bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una herramienta más, ¿no? Y una que vamos a hacer un poco más también de énfasis. A ver, ¿qué pasa con la etapa temprana, ¿no? Estamos viendo, que cada vez un animal expresa su capacidad de crecer
en piscina conforme una cierta talla que transferimos, ¿no? Aquí sí vamos a hablar un poco de casos como que una muestra de clientes, o sea, muy punta de lanza, ¿no? En Ecuador, y vemos cómo han cambiado, y esto básicamente refleja en el crecimiento que ha tenido Ecuador, ¿no? En los últimos años, y que lo sorprendente que ha sido en una brecha no tan grande, ¿no? O sea, podemos ver aquí los bloques, sobre todo este es el número de réplicas que tenemos, y cómo en esta muestra, entre 2021 y 2022, o sea, no es mucho atrás, ¿no? O sea, 18% tuvimos en lo que fueran las toneladas producidas por hectárea por año. Luego tenemos otra brecha de 23 a 24, que pasamos al 33% de crecimiento en camarón cosechado final. Y bueno, esto ya marcó el 2025, que haremos el análisis al cerrar el año, ¿no? Pero, ¿qué acompañó esto? Al mismo tiempo tenemos sobre los datos de la cantidad de estanques que fueron cosechados y la cantidad de hectáreas de que se mapeó y el cambio en el peso de siembra, ¿no? Aquí vemos cómo de 2021 a 2022 tenemos un salto del 45%, y sobre ese crecimiento luego tenemos otro salto en lo que son pesos de siembra de un 38%, que nos pasa a unos 50. Para la actualidad ya se necesita, ya se maneja, y es como que necesitamos un camarón de una talla que nos permita dar ese salto en el engorde, ¿no? Tanto por la capacidad de crecimiento, que ahorita vamos a ver una gráfica interesante, pero también que nos permita tener una certeza que un animal robusto se va al ciclo de engorde, ¿no? Entonces, esto es, como les digo, el crecimiento del tonelaje que cambió, que esto, como les digo, es una muestra que pasa, que salta, ¿no? a los números generales de Ecuador, y vemos cómo este peso en realidad ha impactado, ¿no? Cuando separas todo eso, ¿qué movió? Bueno, AQ1, la alimentación sónica, que eso se escucha mucho, pero en un momento, cuando separamos la data, empezamos a ver que algo influyó, y el peso de siembra tuvo mucho que ver, ¿no? En ese cambio, en ese salto. Entonces, ahorita vamos a ver el tema de que esto básicamente también es información de Ecuador, ¿no? Cómo la precría ha permitido, el 90% de los sistemas de producción son bifásicos, esto permite que en este caso como aprovechar la rotación, ¿no? No solo se ve sino porque como se puede cultivar básicamente todo el año, le ganas y la rotación, ¿no? Que podemos darle a los ciclos. Un tema interesante, un enlace directo con la mejora del ISP, la capacidad de crecimiento que tiene el camarón, sumado, o sea, la mejora genética y la mejora nutricional que hemos tenido, ¿no? Esto básicamente se enlaza con un animal que tú puedes pasar más grande, y el resultado es una velocidad de crecimiento y reducción de días, ¿no? Ahora, no se aprecia bien esta imagen, bueno, aquí no, pero esto es una limpieza de una precría hiperintensiva, ¿no? Esto no podemos en las precrías tradicionales colectar esta cantidad de muda que nos permiten ver los sistemas intensivos para lo que son las limpiezas, ¿no? Entonces, vemos ahí el camarón, que esto yo lo uso a veces para explicar el tema de minerales, el tema de aporte y requerimientos de minerales, pero en este caso, aparte de lo que es necesario, que son los minerales en una etapa y los desbalances que pueden haber, aquí pueden decir, no, pero aquí son también, pero las altas salinidades que también tiene México repercuten, ¿no? Pero en este caso la voy a utilizar para explicar la próxima gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este animal se mantiene creciendo. Entonces, póngale mucha atención en este caso a la gráfica, y esta gráfica es un conjunto ya de mucha data, ¿no? Que nos enseña las tres fases, laboratorio, precría y engorda, pero nos enseña la fase biológicamente cómo traemos esta capacidad de crecer que ustedes ven aquí en estas semanas, ¿no? Miren semanas.
naturalmente, o sea, traemos esa capacidad de crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Obviamente el camarón no para de generar tejidos porque va creciendo, va creciendo. Por eso esa cantidad de muda que podemos ver y que vamos a ver 2, 3 días, 4 días, es una de las claves de por qué en esta fase tenemos que ser incipientes, no solo en nutrición, sino en las condiciones adecuadas, ¿no?, del medio. ¿Qué pasa acá? Nosotros aquí nos damos cuenta que tenemos un tiempo para que ese animal despegue, ¿no? Y esto, como les digo, es aplicable, es algo que tenemos que medir. Quizás los valores no sean los mismos, pero la capacidad natural del camarón va a estar en esas semanas, ¿no?, para poder crecer. Y esta imagen en su momento nos recuerda, como les digo, dar la alimentación correcta. Y que créanme, pasa también en Ecuador que hay veces que hay que batallar un poco para hacer ajustes en las tablas de alimentación, porque básicamente estás perdiendo esta capacidad natural, ¿no? Lo que tienes que hacer es echarle material para que el animal se desarrolle. Eso también va relacionado con cuando tú en el momento de transferencia, ojo, tenemos aquí, quizás ya baja la velocidad del incremento de biomasa semanal que tiene la población, pero todavía tenemos en el momento de una transferencia, tenemos la capacidad de crecer en esas próximas semanas, ¿no? Entonces, aquí se refleja la importancia de un correcto ambiente, una correcta transferencia y, por supuesto, una correcta alimentación, porque él te lo va a pedir, ¿no? Entonces, esta gráfica nos demuestra que ya, bueno, luego las semanas, miren cómo va calmando la replicación de biomasa. Pero, como mencionábamos, como esta cantidad de material requiere material, ¿no? O sea, necesita alimento, necesita buen manejo para poder, para que pueda desarrollarse, ¿no? Aquí, pues, bueno, una cosa antes de dar paso, todavía tenemos algo de tiempo. Un detalle importante, ¿no? Y que en el momento que nosotros marcamos este espacio, lo determinamos, lo detectamos, podemos saber dónde puede haber un origen de un problema, si está en el laboratorio, está en el manejo. Nosotros, porque el animal trae, en estas semanas podemos nosotros medir y saber qué nos proyecta un ciclo, ¿no? Entonces, les digo, grábense la imagen, la gráfica y piensen cómo estoy yo en mi desarrollo de maternidades. Esto nos dice, usa una precría, ¿no? Entonces, esto era lo que quería entrar a profundizar, ¿no? Y bueno, aquí le damos paso a la parte de lo que es algunas variables que hay que considerar. Esta fue armada conjuntamente porque podemos decir que a veces no solo traemos las ganancias, sino también los problemas de dos industrias, ¿no? Y saber cómo abordarlos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos en la parte izquierda lo que controlamos: genética, nutrición, tecnología. En el caso de genética, todos hacen pruebas con diferentes genéticas cada año y van identificando cuál es la que le da mejor potencial de crecimiento, mejor sobrevivencia, que al final se traduce en mayor productividad. La nutrición, lo que hablábamos en un inicio, una dieta de alto desempeño contra una dieta estándar, qué potencial podemos obtener o aprovechar. Tecnología también, alimentación automática, aireación, en este caso también platicadas del dron y la información que nos puede dar para tomar decisiones, que ya entra a apoyar en lo que debemos controlar, calidad de suelos, cosas que aún no hacemos ahorita, porque decimos, bueno, tenemos un seco sanitario de tantos meses, no pasa nada. Pero conforme seamos más productivos, conforme haya mayor productividad de biomasa, los suelos van a ser un factor importante, porque cómo iniciemos el ciclo de cultivo, si el suelo quedó con cierto porcentaje de materia, nomás empecemos a llenar esos estanques, a abastecerlos de agua y se empieza a hidratar el suelo, la materia empieza a jugar un papel importante con la microbiota, y esa microbiota es un papel importantísimo que juega con la sobrevivencia de nuestro ciclo de cultivo. Tratamiento de calidad de agua, probióticos, minerales. En este caso no vemos todavía minerales porque tenemos mucha salinidad y tenemos biomasas tal vez no tan altas para pensar que no ocupamos agregar minerales, pero tampoco los medimos en muchos casos. Cuando los medimos nos damos cuenta que a pesar de que tenemos salinidad alta, tenemos también una deficiencia de minerales, y que si la logramos atacar en el momento adecuado, nos va a ayudar específicamente en mayor crecimiento, sobrevivencia, traducido a resultados productivos, ¿no?
¿Qué no controlamos? El ambiente. Si bien México, como habíamos platicado en un inicio, tiene condiciones de temperatura que empieza muy frío y termina muy caliente, que son retos para la producción de camarón acá, salinidades altas por altas temperaturas, porque no llueve, en ciertas áreas dependemos mucho de la lluvia para saber si el ciclo de cultivo se va a llevar o no. Eso no lo podemos controlar, pero todo lo demás sí lo podemos controlar y va a ser clave para el éxito de nuestro ciclo de cultivo, ¿no? Ahora, ¿qué debemos controlar? En este caso ya va específico para precrías. Extensión o hectáreas, que es más fácil controlar, un estanque de 10 hectáreas, un estanque de 3. Mientras más chico es el sistema, más fácil controlamos todos los factores. Volúmenes de agua, lo mismo. Mientras más grande es el estanque, ocupamos más volumen de agua. Mientras más volumen de agua, es más difícil que podamos dar un tratamiento que pueda ayudar o aportar a nuestro sistema de cultivo. Entonces, mientras más chico lo hacemos, más controlable es. Y esto va específicamente a precrías. ¿Por qué? En este caso tenemos un ejemplo específico del lado izquierdo de una precría hiperintensiva. ¿Qué se logra en este caso o qué se busca lograr en este caso? De un estanque, de la misma proporción de 3 estanques, se busca hacer una siembra de cierto número de organismos para que abastezca estos 3 estanques, a redundancia. Pero el objetivo es justamente que el estanque principal, que va a ser el madre o que va a ser la precría, nos quite días de cultivo de los otros 3. ¿Qué buscamos con esto? Más ciclos de cultivo. Ahora, si nosotros tuviéramos esta tecnología ya aplicada, esto es el máximo punto de tecnología, se podría decir, bueno, tal vez no el máximo, pero es un punto muy avanzado de tecnología. Tenemos el liner que nos limita el contacto, ese intercambio entre agua y suelo, que nos ayuda a que tengamos más limpieza, tenemos la aireación para controlar cuánta biomasa queremos, tenemos alimentadores automáticos para controlar cuánto alimento aportamos. Entonces podemos llegar a mayores biomasas, mayores tallas, y a la hora de transferir estamos ahorrando 30 a 35 días de cultivo, depende del objetivo del proyecto, que los otros estanques lo van a tener. Y ahora, en esos 35, 40 días de cultivo, los otros estanques van a llegar a su ciclo productivo que antes llegaban en 90 a 100 días. Entonces, sacrificar, si le podemos llamar sacrificar porque realmente es hacer más eficiente el sistema, vamos a tener más ciclos de cultivo nosotros, reduciendo una área de producción. Si lo traducimos en tecnología, si tuviéramos esta tecnología y en este caso estamos abasteciendo de una precría a 3 de la misma proporción. ¿Por qué? Porque son densidades altas. Pero si lo hiciéramos de una precría hiperintensiva a estanques de tierra, abarcamos mucho más espacio de producción, mucha más área. Hacemos espacios más chicos, más controlables, camarón más sano, más robusto, que a la hora de meterlo en un sistema con baja densidad, el despegue de crecimiento, el potencial de despegue de crecimiento es mucho mayor. ¿Y qué resultados hemos tenido en Ecuador y en México, Juan Carlos? Claro, y ahí es donde les digo, apréndanse, o sea, recuérdense la grafiquita, ¿no? La grafiquita, ¿por qué está relacionado con esto? Si en ese momento de esa velocidad de crecimiento, imagínense que ahora ya nos interesa el camarón, le damos más alimento que tierra, ¿qué es lo que va a hacer? Vas a alimentar esa capacidad de crecimiento, vas a poder darle la mejor condición. Y obviamente estos son pasos que claro que tienen que venir. También Ecuador está en ese proceso de cambio, porque en las precrías también tenemos oportunidades en el sentido de que son mucha carga y pues, prácticamente queremos sembrar y sembrar y sembrar. Entonces eso genera otro problema, ¿no? Pero en el momento que vemos esa capacidad de crecimiento, más ahí controlado tienes que alimentar, ¿no? Eso conversábamos también, por ejemplo, alguna de los KPI más digamos, de tanta data, uno de los KPI en Ecuador, muchas del objetivo es prácticamente con 1 gramo, ¿no? Esto se está logrando también en este 22 días, ¿no? Pero cuando uno realmente analiza y ve el crecimiento diario entre unas densidades y otras, se da cuenta que el animal en ese momento, aunque tenga más densidad, sigue manteniendo la condición de la capacidad de crecer. Entonces, si le damos las condiciones, prácticamente y por eso lo comentaba Johannes, ¿qué pasa? O sea, lo ponemos a crecer aquí y luego lo abrimos. Imagínense la ventaja productiva que le estamos entregando al animal, ¿no? Y aquí vemos los ejemplos, algunas comparativas, pero cuando uno va y hace ya los números, no está tan alejado una densidad con otra y es una oportunidad enorme que hay para la región en realidad. Sí, a veces pensamos que
por las condiciones de México, por la genética de Ecuador, que estamos muy lejos de ellos, ¿no? Pero si vemos este enlace tecnológico, los resultados que presenta aquí Ecuador contra lo que presenta México con una precría hiperintensiva, este resultado, o sea, Ecuador en 22 días llegó a 1 gramo para transferir, y con precrías hiperintensivas con tecnología, 35 días para 2.6 gramos. Casi 4 millones de larvas de 3 gramos que se puede transferir, ya sea a un sistema extensivo o a un mismo sistema hiperintensivo, que te va a dar una ventaja. Si bien decimos tenemos menos días de cultivo por las condiciones climáticas, bueno, pero podemos hacer que el espacio utilizado sea más eficiente. Y aquí tenemos una herramienta que ya la están utilizando, que los que la están utilizando están sacándole provecho, y que los que no están utilizándola pueden empezar a planificar para utilizarla, porque el potencial de producción con este tipo de estrategias productivas, pues lo están viendo, es muy grande. Entonces, para ir cerrando, vamos a dar aquí de forma de conclusiones, pero visuales, ejemplos de las herramientas de uso cotidiano. Uno, ¿a qué quería llegar? Medir nuestra capacidad de carga. Pero medir la capacidad de carga no quiere decir cuántos kilos yo puedo producir y eso me da. No. O sea, cuánto le estoy dando yo al ambiente o en profundidad, en capacidad de oxígeno, en calidad del agua. Y esto es parte de los mapeos de entender el ambiente. Llegar al punto de donde podamos saber qué cantidad de volumen y este volumen cuánto puede producir. En base a este es un punto que queremos llegar con todas esas mediciones de ambiente que vimos. Capacidades de carga, pero capacidades de carga reales. No porque este campo me da tanto. ¿Por qué? No sé. Porque le entra agua. No. Tenemos que tener ya mediciones y sobre todo si vamos para allá, de qué podemos producir y qué capacidad y qué tenemos que entregarle más a nuestro campo para ser productivo. Otro ejemplo de lo que son disminuir los errores de manejo, una precría donde tomamos la muestra a veces para pH, en la salida, ¿no? Cuando se hacen los monitoreos de pH, en este caso fue pH, es el ejemplo, pudimos hacer un cambio a tiempo de una siembra de una precría donde un pH de 9.1 que realmente no era registrado nunca y en una sí se sembró y el animal que pasó, pues no tuvo éxito, se murió pues, por el cambio brusco. Estas son anomalías que pasan y que si hacemos los mismos protocolos, no exactamente, si lo seguimos haciendo mismo, no exactamente vamos a tener éxito, ¿no? Si no pensamos en hacer algo más. También, esta es una data más precisa en relación a lo que son establecer curvas de alimentación. Cambia, lo decía Johannes, están cambiando algunos parámetros en base al registro de datos, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde queremos llegar con todo esto, no? Si bien hablamos de eficiencia productiva, bueno, ya vimos que modificar estanques, meter bombas eléctricas, nutrición, aireación, alimentación automática, ¿qué más podemos hacer dentro de las estrategias? Hablamos del tema de la precría. ¿Qué hacíamos nosotros en este caso? Esta es una proyección a lo que podemos llegar en un corto o mediano plazo, porque al final a lo que podamos llegar, los siguientes años productivos nos van a seguir haciendo que la expectativa sea mayor. Hace 5 años, 6 años no se utilizaba alimentación automática, hoy en día queremos la sónica porque es la que nos está dando mejores resultados. Ahorita hay no podemos decir un rechazo, pero sí hay como que cierta resistencia al tema de precrías porque no vemos ahorita rentable sacrificar una área de producción para producir precría y tener que transferir. Es más proceso, es más trabajo, lo vemos como más riesgo, pero realmente es más beneficioso porque ya vimos que podemos controlar mejor las condiciones. Con los resultados productivos del 2024, nosotros hicimos una proyección de qué podría pasar si hiciéramos precrías y transferencias de precrías de camarón de 2-3 gramos en un año productivo, pensando que tenemos menos días de cultivo. En el caso de Sinaloa son 200 días de cultivo. ¿Qué esperaríamos en este caso? Vamos a sacrificar un estanque para utilizarlo como precría, pero ese estanque lo vamos a modificar porque no podemos tenerlo de la misma dimensión que las demás. ¿Por qué? Porque queremos menos área para que sea más controlable. ¿Cuál es la proyección si lo hiciéramos para 25 hectáreas? Actualmente, ¿no? Con 3 ciclos son 108 toneladas en un sistema donde la capacidad de carga son 1.800 kilogramos. No más. Estamos en 1.800 no más en este caso específico, ¿no? Entonces, son 108, 3 ciclos con precrías y 2 ciclos de 15 gramos, 16, 17 gramos eran 90 toneladas. O sea, ya tenemos 18 toneladas más en 25 hectáreas. Si lo hacemos en 100 hectáreas son 72 toneladas más de producción. El potencial que se podría tener, ¿no? Ya con datos reales, ya viendo que este año en comparación del anterior también hubo mejores crecimientos, este número aumenta. Y como tenemos mayor
crecimiento, ¿por qué no pensar en 4 ciclos? En el caso de Sinaloa, que tienen 200 días de cultivo, se puede hacer con 200 ciclos. Entonces ahorita se debe pensar, está muy lejos. Volvemos a la reflexión, hay que empezar a hacerlo para ser grande. Si nos vamos a los datos de aquí al lado, tenemos que al final, con 3 ciclos, logramos 5.400 kilogramos por hectárea año. Si se lograran los 4, 7.200. ¿Por qué no intentarlo? No hay que empezar grande tampoco. Algo pequeño, porque la curva de aprendizaje es sumamente importante para que funcione. Y mientras más pequeño, más controlable, más fácil es hacer que esa curva de aprendizaje, que esos procesos se estandaricen. ¿Qué pasa ya con el caso de Sonora? Sonora, actualmente pues, tenemos menos días de cultivo porque el frío se va antes y llega más temprano. Pensemos en 150 días de cultivo, no pensemos en más. Con 150 días de cultivo, igual, se tiene que sacrificar una zona, modificarla para hacer la precría, transferir camarón de 2-3 gramos, pero en 3 ciclos tendríamos 150 toneladas contra las 125, en un sistema donde actualmente tienen 2.500 kilogramos por hectárea de capacidad de carga. Aquí ni siquiera tenemos que meter aireación, porque es lo que actualmente ya manejan. No ocupamos maternidad, para los que no la tienen. Los que la tienen, obviamente, se puede aprovechar. Es un sistema de 3 fases. ¿Qué pasa si hacemos los 3 ciclos en 100 hectáreas? 600 toneladas contra 500, o sea, 100 toneladas más en 100 hectáreas, y supuestamente perdimos un porcentaje de la producción que ya no vamos a utilizar, pero que nos va a hacer ganar días de cultivo. Esa es la parte más importante en este caso, nos va a hacer ganar días de cultivo. Y esto es con datos del 2024. ISPs de 1.3, ISPs de 1.2, ahorita tenemos ISPs de 1.5 hasta 1.7. Entonces, es más escalable todavía. ¿Qué buscaríamos? 7.5 toneladas por hectárea año, el potencial al que podemos llegar. Estas son proyecciones con datos del año pasado, que si las actualizáramos, el potencial sería mayor. La cosa es empezar a hacerlo. Y con eso terminaríamos. La verdad que muchas gracias. Hay mucho que hablar y les agradecemos su espacio, ¿no?